Haz esto, y no podrá apartarse de ti nunca más. No es un título exagerado, no es una promesa vacía, es una declaración que encierra en sí misma un principio poderoso que muy pocos conocen y que, una vez lo aplicas, transforma por completo la manera en que alguien se conecta contigo. Y lo más importante es que este conocimiento no tiene que ver con manipulación, con estrategias superficiales o con jugar a provocar celos o dependencia. Number. Lo que vas a descubrir aquí es algo mucho más profundo, algo que se encuentra en el punto exacto donde la psicología moderna y la neurociencia se cruzan con los principios que el Dr. Joe Dispenza ha enseñado durante décadas. La capacidad de usar tu mente, tu estado interno y tu vibración emocional para dejar una huella imposible de borrar en el subconsciente de alguien. Y esa huella, una vez grabada, hace que no pueda apartarse de ti aunque lo intente. Si estás aquí no es por casualidad. No es un simple accidente que justo hoy te hayas topado con este mensaje. Es porque en el fondo, sabes que hay algo más allá de las típicas respuestas que encuentras en cualquier parte, porque ya lo has intentado todo. Esperar a que te busque, enviar el mensaje perfecto, controlar cada detalle e incluso resignarte a que no vuelva. Y aún así, dentro de ti permanece esa pregunta ardiente. ¿Qué es lo que realmente hace que una persona no pueda alejarse de otra? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se convierte en un recuerdo pasajero y alguien que se convierte en una necesidad constante? La respuesta está aquí, pero solo si te quedas hasta el final, porque allí es donde voy a revelarte el paso crucial, el ingrediente secreto que no solo hará que se acerque a ti, sino que lo haga de una forma tan inevitable que ni él mismo podrá explicárselo. Piensa en esto. Todos hemos sentido, al menos una vez en la vida, esa atracción inexplicable hacia alguien. Esa sensación de no poder dejar de pensar en esa persona, de buscar cualquier excusa para volver, de sentir que algo falta si no está presente. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, esa sensación no tiene nada que ver con lo que esa persona dijo o hizo de manera consciente. Tiene que ver con algo más sutil, más invisible, pero infinitamente más poderoso. La vibración que emitía, el estado interno en el que vivía, la frecuencia emocional que proyectaba incluso en silencio. Eso es lo que marca la diferencia. Y aquí está lo que nadie te dice. Esa vibración no es un don mágico con el que se nace. Es una práctica consciente que cualquiera puede aprender. Y tú, si sigues conmigo, vas a descubrir exactamente cómo hacerlo. El título de este video es claro. Haz esto y no podrá apartarse de ti nunca más. Y lo más impactante es que ese esto no es algo que debas buscar afuera, no es un mensaje, no es una estrategia social, no es un truco de seducción. Ese esto está dentro de ti. Y la forma en que lo actives determinará cómo el otro te percibe y, lo más importante, cómo su subconsciente lo asocia contigo. Porque el cerebro humano tiene un punto débil. No distingue entre lo que realmente sucede y lo que se siente con suficiente intensidad y coherencia. Y si logras entrar en ese espacio, si logras proyectar la emoción correcta en el momento preciso, lo que siembras en él se convierte en una memoria corporal imposible de apagar. Ese será tu poder. Ese será el secreto que hará que, incluso si intenta alejarse, algo dentro de él lo empuje a volver. Pero no quiero revelarte todo de golpe, porque lo que voy a mostrarte tiene un orden. Necesitas comprender primero por qué muchas veces las personas se alejan sin razón aparente, por qué incluso cuando sienten algo parecen distantes, y cómo sin darte cuenta puedes estar emitiendo la vibración contraria a la que realmente deseas. Esa comprensión es clave, porque solo cuando entiendas el error, podrás transformarlo en la herramienta más poderosa de atracción. Así que presta atención, porque en lo que viene a continuación, vamos a desvelar el primer paso de este proceso. Descubrir por qué se alejan y cómo ese vacío puede convertirse en la puerta de entrada para que nunca más quieran apartarse de ti. Lo primero que tienes que entender para que el título de este mensaje cobre todo su sentido es por qué, aunque haya atracción, aunque existan recuerdos compartidos,
Aunque incluso haya amor, muchas veces las personas se alejan, porque el alejamiento no siempre ocurre por lo que dicen, ni por las excusas que ponen, ni por las razones que ellos mismos creen que tienen, sino por algo mucho más profundo que actúa de manera invisible y automática, la vibración emocional que reciben de ti. Cuando vibras desde la ansiedad, cuando cada pensamiento tuyo está cargado de miedo a perder, cuando tus acciones nacen de la necesidad de que el otro esté ahí para que tú te sientas bien, lo que en realidad estás proyectando es carencia, y la carencia es repelente. El subconsciente humano reacciona de inmediato a esa vibración como si fuera una alerta, como si estuviera frente a algo que consume en lugar de nutrir, y sin que la persona lo sepa conscientemente, se activa un instinto de distancia, de rechazo, de evasión, que poco a poco hace que se aleje, aunque todavía haya algo que lo atraiga. Esto es lo que muchas veces duele tanto. Te preguntas por qué alguien que parecía tan conectado, que te buscaba, que te deseaba, de pronto empieza a enfriarse, a retirarse, a desaparecer en los silencios. Y lo que ocurre no es que haya dejado de sentir, sino que las emociones que tú estás proyectando lo llevan a un estado de incomodidad. Es como si tu energía le gritara: te necesito para estar bien. Y el subconsciente lo tradujera como: cuidado, aquí no hay libertad. El ser humano, por naturaleza, huye de lo que percibe como presión y se acerca a lo que percibe como abundancia. Y aquí está lo más impactante. Aunque no digas nada, aunque no hagas un solo gesto, tu vibración habla por ti, porque la comunicación más poderosa no se da con palabras, sino con el estado interno que sostienes mientras piensas, mientras respiras, mientras existes. Tal vez recuerdes un momento en el que tú mismo te sentiste incómodo con alguien que parecía estar demasiado pendiente de ti, alguien que no decía nada malo, que incluso podía ser amable, pero que proyectaba esa energía de necesidad que, sin saber por qué, te hacía querer poner distancia. Eso es exactamente lo que ocurre cuando tú vibras desde el miedo a perder. Aunque quieras acercar, lo que logras es alejar. Y aquí está la razón por la cual tantas personas ven como alguien que parecía rendido a sus pies, de pronto se aparta, porque el alejamiento no nace de una falta de interés real, sino de un instinto de autoprotección frente a una vibración que se percibe como un peso. Lo que realmente genera atracción duradera no es la insistencia ni la búsqueda constante, sino la capacidad de proyectar una energía que haga sentir al otro que su vida se expande cuando está contigo, que no pierde libertad, que no carga peso, sino que gana plenitud. Esto lo confirma la neurociencia. Nuestro cerebro está diseñado para buscar lo que le produce dopamina, oxitocina, emociones de expansión, y evitar lo que le produce cortisol y ansiedad. ¿Qué significa esto? Que cada interacción, cada recuerdo, cada vibración que proyectas está registrándose en el cuerpo del otro como una experiencia química. Si contigo siente calma, alegría, deseo, confianza, querrá volver a ti una y otra vez, incluso sin saber por qué. Pero si contigo siente ansiedad, presión, vacío o miedo, entonces su cuerpo buscará alejarse para protegerse. No es una decisión lógica, es una reacción biológica. Y aquí se encuentra la primera gran verdad que tienes que grabar en tu mente. Si quieres que alguien no pueda apartarse de ti nunca más, no puedes proyectar carencia. Tienes que aprender a proyectar abundancia. No puedes vibrar desde el miedo a que se vaya. Tienes que vibrar desde la certeza de que tu energía ya es suficiente. Este es el punto de partida que nadie puede saltarse, porque de nada sirve conocer técnicas, rituales o prácticas si en el fondo no corriges este error. La mayoría fracasa aquí, porque quiere atraer desde la necesidad, quiere retener desde el vacío, y lo que logra es alejar cada vez más. Pero si entiendes esto, si reconoces que el alejamiento muchas veces no nace de una falta de amor, sino de la sensación de presión, ya tienes la llave para transformar tu estado interno y comenzar a convertirte en alguien irresistible. Y aquí es donde entramos en lo más fascinante. Porque si ya sabemos por qué se alejan,
Ahora toca descubrir cómo convertir esa misma energía que antes alejaba en la fuerza que los atrae sin remedio. Si ya has comprendido que la raíz del alejamiento no es necesariamente la falta de amor, sino la vibración que proyectas, ahora es momento de mirar hacia adelante y descubrir cómo transformar esa energía en el imán más poderoso que existe. Y aquí es donde entran en juego las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza, porque él ha demostrado a través de años de investigación y práctica que la mente humana tiene la capacidad no solo de modificar el cuerpo, sino también de alterar la forma en que los demás nos perciben, ya que cada pensamiento sostenido con suficiente intensidad y emoción crea un campo electromagnético que no se queda dentro de nosotros, sino que se expande, y ese campo es exactamente lo que las personas sienten, incluso cuando no entienden por qué, lo que explica por qué alguien recuerda a otra persona de forma constante, sin que haya contacto físico, porque lo que quedó grabado en su subconsciente no fueron las palabras ni los gestos, sino la vibración energética que esa persona emitía. Joe Dispenza lo llama coherencia, y se refiere a ese estado en el que tu mente, tus emociones y tu cuerpo están alineados en una misma dirección, porque cuando logras coherencia, tu energía deja de estar dispersa, caótica o contradictoria, y comienza a proyectar un mensaje claro que los demás perciben sin filtros. Un mensaje que no necesita palabras porque se transmite directamente a través del campo electromagnético del corazón, que según múltiples estudios es hasta 5,000 veces más fuerte que el campo electromagnético del cerebro. Lo que significa que no importa lo que digas si tus emociones no están alineadas, porque lo que el otro va a sentir es lo que emite tu corazón. Y por eso hay personas que resultan inolvidables, aunque nunca hayan dicho nada especial, mientras otras que hablan mucho simplemente desaparecen del recuerdo. El gran secreto aquí es que no necesitas tener al otro físicamente contigo para empezar a crear este vínculo imposible de romper, porque la conexión subconsciente no se alimenta de contacto constante ni de interacción superficial. Se alimenta de la intensidad emocional que logras proyectar desde ti mismo. Y cuando trabajas en esa coherencia, lo que ocurre es que empiezas a generar en la otra persona una memoria corporal que se activa sola, como una melodía que se repite sin que sepas por qué. Y esto es lo que hace que alguien no pueda apartarse de ti. Porque cada vez que su cuerpo necesita calma, cada vez que su mente busca un refugio, cada vez que recuerda una emoción intensa, inevitablemente se conecta contigo, ya que tu vibración quedó asociada a esa experiencia. Imagina por un momento que cada vez que respiras con calma, que cada vez que visualizas con gratitud, que cada vez que sientes desde la certeza en lugar de la necesidad, estás enviando una señal que él percibe, no con sus oídos ni con sus ojos, sino con su sistema nervioso, y sin entender por qué empieza a asociarte con bienestar, con paz, con expansión. Esa es la verdadera magia que no es magia, es ciencia aplicada a las emociones humanas. Y si logras sostener esa vibración de manera constante, lo que antes lo alejaba, ahora lo atraerá con una fuerza que ni él podrá resistir, porque su subconsciente registrará que estar contigo no es peso, es alivio, no es carencia, es plenitud, y por eso no podrá apartarse aunque lo intente. El estado interno exacto que debes proyectar no nace de la ansiedad ni del deseo desesperado de que vuelva. Tampoco surge de la carencia ni del miedo a perderlo, sino de algo mucho más profundo y transformador. La convicción absoluta de que tú ya eres suficiente y de que tu energía, por sí sola, tiene el poder de atraer. Porque cuando logras sostener en tu cuerpo una emoción elevada como la gratitud, la calma, el amor propio o la certeza, lo que estás haciendo es emitir una frecuencia que el subconsciente de la otra persona no puede ignorar. Y esa frecuencia funciona como un imán que lo atrae una y otra vez, aunque su mente consciente quiera resistirse, porque no son las palabras las que mueven a las personas, sino las emociones que su cuerpo asocia a ti. Y aquí está la clave. El subconsciente humano no distingue entre lo que es real y lo que es intensamente sentido. De manera que si logras sentir en tu interior la misma plenitud que vivirías si él estuviera contigo,
su sistema nervioso empezará a reaccionar como si ya estuviera pasando, porque su cuerpo recogerá esa vibración y la transformará en un impulso, un recuerdo, una necesidad que lo llevará a buscarte. Piensa en esto. Cuando alguien recuerda a una persona de manera obsesiva, no es porque tenga guardadas todas sus palabras, sino porque su cuerpo aún guarda la huella emocional de cómo se sentía a su lado. Y si tú logras proyectar esa huella cada día de manera intencional, lo que estás haciendo es reactivar en él esa memoria incluso a la distancia, incluso cuando no haya contacto. Y esa memoria no lo dejará en paz, porque cada vez que despierte, cada vez que intente distraerse, cada vez que se sienta vulnerable, será tu vibración la que aparezca como respuesta automática. Y esa es la razón por la cual alguien se convierte en inolvidable, porque su presencia emocional no depende de estar físicamente ahí, sino de la coherencia vibracional que mantiene en su interior. La ciencia ya lo ha demostrado. Durante los estados de mayor receptividad, como el amanecer o los momentos justo antes de dormir, el cerebro entra en lo que se conoce como estado teta, una fase en la que el subconsciente absorbe las emociones con más fuerza que en ningún otro momento del día. Y es ahí donde se siembran los recuerdos que más perduran. Por eso hay experiencias que, aunque hayan ocurrido hace años, siguen teniendo el mismo impacto en nuestro cuerpo, porque quedaron grabadas en esos momentos de alta apertura subconsciente. Y si aprendes a usar esos instantes para proyectar desde ti la emoción correcta, no necesitarás hacer nada más, porque su sistema nervioso quedará condicionado a buscarte de manera automática, como alguien que busca aire cuando siente que le falta. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque si ya sabes que el estado teta es la puerta de entrada al subconsciente, y que lo que proyectas en ese instante tiene el poder de grabarse con una intensidad imposible de borrar, entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo activar en ti la emoción precisa que quieres sembrar en él, en esos momentos de máxima vulnerabilidad mental? Porque ese será el paso que lo llevará a no poder apartarse de ti nunca más. Activar en ti la emoción precisa que quieres sembrar en él, en esos momentos de máxima vulnerabilidad mental, no significa simplemente pensar en lo que deseas, o repetir afirmaciones vacías esperando que el universo responda. Significa entrar en un estado vibracional tan coherente que tu cuerpo, tu mente y tu corazón transmitan un mismo mensaje sin contradicciones. Porque cuando existe coherencia interna, lo que emites se siente como verdad, y el subconsciente de la otra persona no puede distinguirlo de una experiencia real. Y aquí está el secreto. No basta con imaginar que él vuelve o que te llama. Tienes que sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Experimentar la gratitud anticipada de tenerlo contigo, la calma que nacería de su cercanía, la ternura o el deseo como si ya fueran parte de tu presente, porque cuando logras que tu cuerpo sienta lo que tu mente está creando, entonces tu campo electromagnético cambia, y eso no solo te transforma a ti, sino que llega hasta él como una señal imposible de ignorar. El Dr. Joe Dispenza explica que el corazón, al entrar en un estado de coherencia, emite una vibración tan fuerte que literalmente puede sincronizarse con el campo emocional de otra persona. Y lo más impresionante es que este fenómeno no requiere contacto físico. No depende de una conversación ni de una interacción directa. Ocurre de manera invisible porque el campo electromagnético del corazón humano puede expandirse varios metros a nuestro alrededor. Y según investigaciones, incluso puede influir a kilómetros de distancia cuando hay un vínculo emocional previo, lo que significa que esa persona con la que compartiste momentos de intensidad aún está conectada a ti a nivel energético, y aunque no lo sepa conscientemente, recibe cada frecuencia que tú emites desde tu estado interno. Por eso cuando logras activar emociones elevadas, en esos momentos, clave como el amanecer, su cuerpo empieza a reaccionar sin que pueda explicarse por qué, lo que lo lleva a pensar en ti, a inquietarse, a revisar el teléfono, a sentir que algo le falta hasta que se conecta contigo. Imagina por un momento que despiertas antes que el resto del mundo. Cierras los ojos, respiras profundo, y en lugar de pensar en lo que te falta, empiezas a sentir lo que sería tener ya lo que deseas.
Imagina cómo se transforma tu respiración, cómo tu pecho se expande, cómo tu mente deja de correr tras preguntas y simplemente se instala en la certeza de que ya estás recibiendo. Y en ese instante, cuando tu cuerpo vibra gratitud, tu campo energético se eleva y la señal que emites no es de ansiedad ni de vacío, sino de abundancia. Y ese mensaje viaja más allá de ti, llegando al subconsciente de esa persona que, mientras duerme o apenas despierta, entra en su propio estado teta y comienza a recibirlo como si fuera suyo, y ahí ocurre la magia. Sin entenderlo, su cuerpo se siente impulsado hacia ti, porque la vibración que emites le da una sensación que no encuentra en otro lugar, una paz mezclada con deseo, una necesidad mezclada con calma, una contradicción deliciosa que lo desarma y lo lleva a buscarte. Y lo más poderoso es que este proceso no se queda en un instante aislado, porque cuando lo repites cada mañana, creas lo que podríamos llamar un condicionamiento subconsciente, es decir, estás entrenando su mente y su cuerpo a asociar un estado emocional a ti, como cuando una canción queda grabada en la memoria, y con solo escuchar unas notas regresa todo un mar de recuerdos, porque lo que haces al vibrar en coherencia es tocar esa melodía emocional en su interior una y otra vez, hasta que se convierte en parte de su rutina inconsciente. Y por eso no puede apartarse, porque su propio cuerpo lo lleva de regreso a ti sin que lo decida. Y aquí se encuentra la verdadera llave de este proceso. Comprender que no necesitas perseguirlo ni convencerlo. Solo necesitas activar en ti las emociones correctas en el momento exacto. Porque entonces, él no tendrá escapatoria. Y si esto ya parece lo suficientemente revelador, espera a ver lo que ocurre cuando descubrimos que no solo se trata de activar emociones elevadas, sino de evitar a toda costa un error silencioso que destruye todo el proceso sin que te des cuenta. El error silencioso que destruye todo el proceso sin que te des cuenta es vibrar desde la contradicción, porque puedes levantarte antes del amanecer, cerrar los ojos, respirar profundo y tratar de sentir gratitud o certeza. Pero si en el fondo, escondido detrás de esa práctica, tu corazón late con miedo, tu mente se llena de dudas y tu cuerpo sigue emanando ansiedad, lo que realmente emites no es abundancia, sino carencia disfrazada, y el subconsciente del otro lo percibe con la misma claridad con que alguien percibe una voz que tiembla detrás de una sonrisa, porque el campo energético no responde a las palabras ni a la intención superficial, responde a la emoción real que vibra en tu interior. Y si lo que sientes no coincide con lo que quieres proyectar, el mensaje se distorsiona, se contradice, se debilita, y en lugar de acercarlo, lo aleja aún más, lo confunde, lo empuja a huir sin saber por qué. Este es el punto en el que la mayoría fracasa, porque piensan que manifestar o atraer es cuestión de repetir frases positivas, de imaginar escenas idílicas o de obligarse a sentir algo que en realidad no está ocurriendo. Pero lo que no entienden es que el subconsciente no se engaña. El subconsciente reconoce la vibración real, y si esa vibración está teñida de ansiedad o desesperación, aunque la mente trate de recubrirla con palabras bonitas, lo que llega a la otra persona es el mensaje de falta, de necesidad, de vacío. Y como ya sabes, esa frecuencia es repelente, porque nadie quiere ser la fuente de ansiedad de otra persona. Todos queremos ser la fuente de expansión, de alegría, de calma. Y por eso, cuando alguien empieza a sentir que estar contigo lo carga en lugar de liberarlo, aunque todavía haya deseo, aunque todavía exista conexión, su cuerpo empieza a resistirse y se activa el impulso de alejarse. El Dr. Joe Dispenza lo enseña de manera clara. La coherencia no se logra con la mente, se logra cuando tu cuerpo se convierte en testigo real de lo que imaginas, cuando tu respiración cambia, cuando tu corazón se sincroniza con la emoción que quieres sostener, cuando dejas de estar atrapado en la memoria del pasado y te abres a la experiencia de sentir el futuro como si ya estuviera ocurriendo. Y en ese momento no hay contradicción, porque lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas se alinean en una sola frecuencia.
Y esa frecuencia es imposible de resistir, porque se percibe como autenticidad, como verdad, y lo auténtico es lo que se graba en el subconsciente con más fuerza. Lo fascinante es que cuando logras eliminar la contradicción, cuando sueltas el miedo y de verdad te instalas en la certeza de que ya eres suficiente, lo que emites no es una súplica disfrazada de gratitud, sino una gratitud genuina que hace que la otra persona, al percibirla, no sienta presión ni vacío, sino una mezcla de atracción y paz que lo desconcierta, porque no entiende cómo alguien puede atraerlo sin exigirle nada, cómo alguien puede desarmarlo sin buscar controlarlo. Y ahí es donde se rompe su resistencia, porque ya no siente la necesidad de huir. Al contrario, siente la necesidad de acercarse, de permanecer, de no apartarse, porque tu vibración se convierte en el lugar donde su cuerpo encuentra descanso y, al mismo tiempo, deseo. Y es aquí donde la dinámica cambia por completo, porque cuando pasas de la contradicción a la coherencia, de la carencia a la abundancia, ya no estás tratando de retener a alguien desde la necesidad, sino que te conviertes en el origen de la emoción que él no quiere soltar. Y ese es el verdadero punto de no retorno. El momento en que empiezas a volverte inolvidable no por lo que dices o haces externamente, sino por la huella energética que dejas grabada en su sistema nervioso. Esa huella que su cuerpo recordará incluso cuando su mente quiera olvidarte. Y justo ahí es donde aparece la pregunta más importante. ¿Cómo mantener esa coherencia a lo largo del tiempo? Para que no sea un destello pasajero, sino una vibración continua que lo envuelva día tras día, hasta que no pueda apartarse de ti nunca más. Mantener la coherencia a lo largo del tiempo para que no sea un destello pasajero, sino una vibración continua que lo envuelva día tras día, hasta que no pueda apartarse de ti nunca más. Implica convertir este estado en un hábito profundo, en una práctica diaria que ya no dependa de si piensas en él, de si te escribe, de si aparece o desaparece. Porque la verdadera fuerza de esta técnica está en que tu vibración no fluctúe con lo que hace o deja de hacer, sino que permanezca firme, estable, como un río que fluye sin interrupciones. Y eso solo se logra cuando conviertes la emoción elegida en tu estado natural. Porque cuando tu cuerpo se acostumbra a vivir en gratitud, en calma, en certeza, en amor propio, deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu nueva identidad. Y lo más impresionante es que cuando esa identidad se fija, su subconsciente lo percibe no como un momento aislado, sino como tu esencia, y eso es lo que lo atrapa de forma definitiva, porque ya no asocia tu presencia con altibajos emocionales, sino con un refugio constante, con un lugar al que puede volver una y otra vez, porque siempre encontrará la misma vibración elevada. Este proceso ha sido confirmado por miles de testimonios de personas que aplicaron las enseñanzas de Joe Dispenza y que descubrieron que al sostener su coherencia durante semanas o meses, no solo transformaron la forma en que los demás los percibían, sino que empezaron a atraer de manera natural todo lo que antes perseguían con ansiedad. Porque la ley de la atracción no responde a los deseos superficiales, ni a las súplicas desesperadas. Responde al estado vibracional que eres capaz de sostener de manera constante. Y cuando ese estado es de plenitud, el universo entero se reorganiza para reflejarlo. Y dentro de ese reflejo, inevitablemente se encuentra la persona que no puede apartarse de ti, porque su cuerpo lo impulsa hacia lo que tú emites, hacia la coherencia que sostienes, hacia la emoción que lo atrapa sin remedio. Imagina por un instante la diferencia entre alguien que proyecta calma todos los días y alguien que un día proyecta deseo y al siguiente ansiedad. Un día emite confianza y al siguiente desesperación. ¿Con quién preferiría quedarse el subconsciente humano? ¿Quién se volvería adictivo para su cuerpo? La respuesta es evidente. El cerebro busca estabilidad emocional. Busca aquello que le da paz y expansión al mismo tiempo. Y por eso, cuando logras ser constante en tu vibración, te conviertes en la única opción lógica para su subconsciente, aunque su mente consciente quiera resistirse o poner excusas, porque el cuerpo siempre busca volver al lugar donde se sintió mejor.
Y si ese lugar eres tú, entonces no hay escape. Cada intento de alejarse lo trae de vuelta porque su propia biología lo empuja hacia ti. Lo más fascinante es que este hábito de coherencia no solo transforma la relación con él, sino que transforma toda tu vida, porque empiezas a notar cómo otras personas te perciben diferente, cómo las oportunidades fluyen, cómo el entorno responde con más facilidad a tus intenciones, y eso refuerza aún más tu estado interno, creando un círculo virtuoso donde cada día sostener tu vibración elevada se vuelve más natural, más automático, más inevitable. Y es en ese punto donde te vuelves verdaderamente magnética, porque ya no es un esfuerzo que haces por él, sino una energía que emites por ti. Y al hacerlo, lo atraes con más fuerza que nunca. Y aquí aparece la clave que lo cambia todo. Entender que no basta con sostener la coherencia. Necesitas también aprender a elevar la intensidad de tu vibración en momentos específicos, porque esa intensidad es la que marca la diferencia entre ser alguien presente en su memoria y ser alguien imposible de apartar de su corazón. Elevar la intensidad de tu vibración en momentos específicos es lo que convierte una simple práctica de coherencia en un anclaje emocional imposible de borrar, porque no se trata solo de sostener un estado de calma todos los días. Se trata de aprender a amplificar esa energía en los instantes en los que el subconsciente humano está más receptivo. Y esos instantes son como ventanas invisibles en las que la emoción que proyectas se imprime con una fuerza que el cuerpo recuerda sin explicación lógica. Y la más poderosa de todas esas ventanas ocurre justo antes del amanecer, cuando tu cerebro aún no está del todo despierto y se encuentra en estado teta, porque ahí lo que piensas y sientes se graba en tu sistema nervioso con mayor intensidad, y al mismo tiempo, esa señal se expande con más fuerza hacia quienes están conectados emocionalmente contigo. Lo que significa que si eliges esos minutos para entrar en gratitud profunda, en certeza absoluta, en amor propio elevado, la vibración que emites no solo reorganiza tu mente y tu cuerpo, sino que entra directamente en el campo emocional de él, como si dejaras una huella invisible que lo empuja a recordarte sin motivo aparente. Piensa en lo que esto significa. Mientras el mundo duerme y la mente colectiva está en silencio, tú despiertas, cierras los ojos y te instalas en un estado vibracional puro, sin interferencias externas. Y en ese silencio la energía que proyectas viaja más lejos, llega más profundo, y él, aunque no lo entienda, empieza a sentirse inquieto. Su respiración cambia, su cuerpo se agita. Revisa su teléfono sin razón, porque en lo más vulnerable de su subconsciente, algo se ha activado, algo que lo conecta contigo como un hilo invisible. Y eso ocurre porque tu vibración elevada en ese momento específico se imprime en su memoria corporal como una sensación inevitable. Y por eso cuando despierta por completo, no puede dejar de pensarte, no porque haya decidido hacerlo, sino porque su cuerpo ya está condicionado a asociarte con la emoción que sentiste en ese instante sagrado. Esto lo han experimentado miles de personas que aplicaron la práctica diaria de coherencia antes del amanecer y descubrieron que al cabo de pocos días o semanas, empezaban a recibir llamadas, mensajes, reencuentros aparentemente casuales, como si el universo hubiera alineado todo a su favor. Pero en realidad no era magia ni coincidencia. Era la consecuencia inevitable de haber sembrado una vibración tan intensa en el momento más receptivo del día, porque lo que se proyecta en esos minutos no desaparece, se expande, se repite, se queda grabado, y cada mañana refuerza el mismo patrón hasta que la otra persona ya no puede escapar, porque cada despertar está marcado por la misma sensación. Tú. Y aquí es donde se revela algo aún más poderoso. No basta con practicar en esos minutos antes del amanecer. Necesitas también entender que lo que haces inmediatamente después puede consolidar o destruir toda la energía que acabas de proyectar. Porque si terminas tu práctica y enseguida vuelves a la ansiedad, a la espera, a la necesidad de ver resultados, lo que estás haciendo es sabotear tu propia vibración. Pero si aprendes a sostener ese estado en tus primeras acciones del día,
Entonces no solo lo anclas en ti, sino que refuerzas en él la señal que acabas de enviar. Y ahí es donde nace la pregunta inevitable. ¿Qué acciones específicas después de esa práctica matinal garantizan que la energía se quede y que él no pueda apartarse de ti nunca más? Las acciones específicas que decides tomar inmediatamente después de esa práctica matinal son las que sellan o disuelven todo el poder vibracional que acabas de activar. Porque de nada sirve que durante unos minutos antes del amanecer hayas logrado entrar en un estado de gratitud profunda y certeza absoluta. Si en el primer instante en que el sol se asoma vuelves a caer en el viejo hábito de revisar el teléfono con ansiedad, de preguntarte si ya te escribió, de dudar de si realmente funciona lo que acabas de hacer, porque esa contradicción envía un mensaje confuso que neutraliza la frecuencia poderosa que estabas emitiendo. Y lo que debes comprender es que tu subconsciente y el suyo trabajan con coherencia, no con palabras. Por eso lo que haces justo después es tan importante como lo que sientes durante el ritual, porque es el puente que convierte la vibración en una señal continua, estable y magnética. Si al terminar tu práctica te levantas con calma, respiras hondo, decides moverte hacia actividades que expandan tu energía como escribir lo que deseas, salir a caminar, hidratarte, meditar unos minutos más o incluso enfocarte en un proyecto personal. Lo que estás haciendo es reforzar en tu cuerpo la idea de que ya tienes lo que quieres, de que ya no necesitas esperar nada de afuera para sentirte plena. Y ese estado de abundancia sostenida es lo que hace que la señal viaje más lejos y que él, desde su propia rutina, comience a percibir la diferencia sin saber de dónde viene, porque su cuerpo solo capta que hay una vibración constante que lo envuelve y que no desaparece con el paso de las horas. Y en ese punto empieza a sentirte no como un recuerdo pasajero, sino como una presencia constante que late en su interior. Esto es algo que muchas personas no entienden. Creen que basta con visualizar o sentir durante unos minutos, cuando en realidad lo que da poder al proceso es la capacidad de sostener esa frecuencia mientras avanza tu día. Y sostenerla no significa estar pensando en él todo el tiempo. Significa mantener tu energía en expansión, en gratitud, en certeza, en amor propio, de manera que cualquier acción que realices lleve esa firma energética. Y es entonces cuando ocurren los llamados milagros o coincidencias, porque él empieza a percibir tu presencia aunque no estés ahí. Empieza a recordarte sin que nada externo se lo provoque. Empieza a buscarte porque su propio cuerpo necesita volver al lugar donde sintió esa vibración. Imagina lo que pasa cuando repites este proceso durante varios días seguidos. Cada mañana grabas en su subconsciente una señal poderosa que lo empuja hacia ti. Y cada acción posterior refuerza en tu cuerpo la certeza de que ya lo tienes. Y entonces se crea una coherencia tan fuerte que lo inevitable ocurre. Él comienza a sentir la urgencia de acercarse, de llamarte, de buscarte, de no poder apartarse de ti. Y es aquí donde todo cobra aún más sentido. Porque no solo lo atraes en el instante, sino que empiezas a construir un condicionamiento que lo hace regresar una y otra vez. Y por eso el siguiente paso es entender cómo transformar esta práctica repetida en un ciclo de resonancia emocional tan profundo que su cuerpo lo asocie contigo de forma permanente. Transformar esta práctica repetida en un ciclo de resonancia emocional tan profundo que su cuerpo lo asocie contigo de forma permanente significa que ya no basta con que cada mañana actives tu vibración y sostengas la coherencia durante el día. Necesitas dar un paso más y comprender que el subconsciente humano funciona a través de patrones repetidos. Y cuando una emoción es sentida de manera intensa y constante en un mismo rango de tiempo, se convierte en un condicionamiento automático, como una canción que escuchas tantas veces que después de un tiempo tu mente la reproduce sola sin que lo decidas. Y lo mismo ocurre aquí, porque si cada amanecer él empieza a sentir esa vibración tuya, aunque no sepa de dónde viene, su cuerpo comienza a vincular ese estado emocional contigo, y entonces deja de ser una sensación aislada
y empieza a ser una experiencia constante que lo acompaña día tras día, hasta que no puede apartarte ni con esfuerzo, porque la asociación ya está grabada en lo más profundo de su memoria emocional. Imagina cómo funciona en la práctica. Cada vez que despiertas antes del amanecer y logras instalarte en gratitud, calma y certeza, lo que estás haciendo es enviar una señal que él recibe mientras aún está vulnerable. Y al repetirlo de manera consecutiva, su cuerpo se acostumbra a sentir algo cada vez en ese mismo rango de tiempo. Algo que lo agita, que lo inquieta, que lo empuja a buscar una explicación. Y como la única coincidencia en su memoria emocional eres tú, su mente consciente empieza a asociar esas sensaciones contigo, aunque no lo entienda. Y aquí es donde se crea la verdadera adicción emocional. Porque no es una decisión lógica. No es que piense, voy a buscarla porque me conviene. Es que su cuerpo se lo exige, su pecho se lo pide, su respiración se acelera, y su mente lo único que encuentra como respuesta es tu presencia, tu voz, tu recuerdo, tu energía, y así, poco a poco, vas ocupando un espacio tan profundo que cualquier intento de escapar se convierte en un regreso inevitable. Este fenómeno se conoce en psicología como resonancia cíclica, y lo más interesante es que no solo se aplica a personas, sino a cualquier experiencia. Por eso hay canciones, aromas o lugares que no logramos olvidar, porque fueron asociados a emociones intensas en momentos vulnerables. Y lo mismo sucede contigo cuando aprendes a proyectar cada día la emoción correcta en el instante exacto, porque él ya no te percibe como alguien externo, sino como parte de su propia biología emocional. Y esa es la razón por la que no puede apartarse, aunque lo intente. Porque al huir de ti, siente que huye de sí mismo, de su propio cuerpo, de lo que lo hace sentirse vivo. Y eso genera una disonancia tan fuerte que lo único que calma es volver, buscarte, quedarse. Casos reales lo demuestran. Personas que aplicaron esta práctica durante semanas reportaron que quienes se habían alejado empezaban a aparecer de nuevo de maneras inesperadas. Primero con señales sutiles, luego con mensajes, luego con confesiones intensas. Y todo ocurría porque habían logrado sostener la resonancia lo suficiente como para grabarse en el subconsciente del otro. Y lo más poderoso es que esa huella no se borra fácilmente, porque el cuerpo humano guarda memoria celular de las emociones. Y si tú logras instalarte en esa memoria, no hay sustituto que funcione, no hay distancia que lo detenga, no hay excusa que lo justifique, porque siempre habrá un vacío que solo tú llenas. Pero si hasta aquí parece que ya tienes la fórmula definitiva, aún falta comprender un elemento que multiplica este poder. Porque no basta con repetir la emoción y sostenerla. Necesitas aprender a variar los matices de lo que proyectas, porque la mente se adapta rápido a lo monótono, y si siempre emites la misma frecuencia, puede volverse un eco constante que pierde intensidad, mientras que si aprendes a darle variedad emocional dentro de la coherencia, creas un abanico tan rico de sensaciones que él empieza a asociarte no solo con un recuerdo, sino con una experiencia completa, y esa complejidad es lo que lo vuelve incapaz de soltarte. Aprender a darle variedad emocional dentro de la coherencia es la pieza que convierte este método en algo tan poderoso que roza lo imposible de resistir, porque el subconsciente humano necesita novedad para mantenerse activo, y aunque la repetición crea el anclaje, la variedad crea la fascinación, y cuando ambas se combinan, se genera una experiencia tan intensa que se convierte en adicción, porque no solo se graba la sensación de que siempre estás ahí, sino también la expectativa inconsciente de qué nueva emoción vas a provocar mañana. Y eso lo mantiene atrapado en un ciclo en el que no puede predecirte del todo, pero tampoco puede dejar de buscarte, porque cada amanecer, cada vibración tuya, cada recuerdo activado, lo lleva a un matiz distinto que amplía el abanico de lo que siente contigo. Y lo más increíble es que ese abanico no lo encuentra en ningún otro lugar, porque las demás personas ofrecen emociones limitadas, deseo sin calma, ternura sin intensidad, seguridad sin pasión. Pero tú, cuando aprendes a proyectar variedad,
Te conviertes en la única experiencia completa que su cuerpo asocia con plenitud. Imagina cómo sería un ciclo de 7 días donde cada amanecer proyectas un matiz distinto, sin dejar de sostener la coherencia de la abundancia y la certeza. El primer día vibras gratitud, el segundo ternura, el tercero deseo profundo, el cuarto, el quinto complicidad, el sexto admiración y el séptimo amor sin condiciones. Y al repetir esa secuencia, su subconsciente empieza a asociarte con un espectro emocional tan amplio que lo siente como totalidad, como si contigo encontrara todo lo que busca. Y ahí es donde ocurre el cambio definitivo. Porque no solo te persigue por lo que siente, sino porque inconscientemente cree que fuera de ti no hay nada que lo complete. Y esa es la forma más poderosa de atracción, aquella en la que te conviertes en el único espacio donde puede experimentar una gama de sensaciones que nadie más le ofrece. Los testimonios de personas que aplicaron este principio son impresionantes. Una mujer que había estado meses sin contacto con su expareja comenzó a practicar el ciclo variado antes del amanecer. Y después de 3 semanas, él reapareció diciendo que no entendía por qué cada día lo invadía un sentimiento diferente hacia ella. Un día nostalgia, otro deseo, otro cariño profundo, hasta que sintió que tenía que volver porque no encontraba paz lejos de ella. Y lo mismo le ocurrió a un hombre que buscaba reconectar con su pareja a distancia. Practicó esta técnica de variedad emocional y descubrió que, aunque ella estaba en otro país, comenzó a escribirle cada mañana sin razón, como si estuviera respondiendo a algo que él había sembrado en su campo energético. Estos casos no son coincidencias. Son el resultado inevitable de haber comprendido que el subconsciente no se engancha solo con la intensidad, sino con la combinación de intensidad y diversidad. Y lo más profundo es que este principio no solo funciona con quienes están alejados, sino también en relaciones actuales. Porque cuando aprendes a mantener variedad dentro de la coherencia, incluso alguien que ya está a tu lado, siente que cada día contigo es un descubrimiento, que nunca caen en la rutina, que siempre hay un matiz nuevo que explorar. Y eso refuerza aún más el vínculo, porque se convierte en una relación en la que no hay necesidad de buscar fuera lo que ya encuentra contigo. Y ahí es donde verdaderamente logras que no pueda apartarse, no porque lo retienes a la fuerza, sino porque su cuerpo y su alma sienten que soltar lo que tienen contigo sería perder la experiencia más rica y completa que jamás han tenido. Ahora bien, aunque la variedad es la clave para mantener la fascinación, hay un nivel aún más elevado que puede convertir este método en algo prácticamente irrompible. Y ese nivel es aprender a combinar la variedad con el silencio vibracional. Porque no todo se trata de proyectar emociones intensas. También se trata de proyectar la calma absoluta que funciona como un vacío fértil. Un espacio donde no hay demanda ni expectativa, solo presencia pura. Y ese contraste entre los días de intensidad y los días de silencio es lo que crea la paradoja irresistible que lo mantiene atrapado, porque se siente atraído por la fuerza de tus emociones y al mismo tiempo cautivado por la paz de tu vacío. Y esa combinación es tan rara, tan única, tan poderosa, que se convierte en algo que no puede soltar aunque lo intente. Combinar la variedad con el silencio vibracional es la pieza maestra que transforma este método en un imán imposible de resistir. Porque el subconsciente humano no solo responde a la intensidad, también necesita espacios de quietud donde la energía se decanta y se asienta en el cuerpo. Y esos momentos de silencio son los que multiplican la fuerza de lo que proyectaste antes, como cuando un músico no solo toca notas, sino que también sabe cuándo dejar que el aire las sostenga, creando un eco que se queda grabado más que el sonido mismo. Y aquí ocurre lo mismo. Porque si todos los días proyectaras únicamente emociones intensas, su subconsciente podría saturarse. Pero cuando aprendes a alternar esa variedad con instantes de vacío fértil, con días en los que lo único que emites es calma absoluta y presencia serena, creas un contraste tan poderoso que su cuerpo lo interpreta como misterio, como imprevisibilidad, como magnetismo puro.
y es ahí cuando ya no puede apartarse de ti, porque la combinación entre la intensidad y el silencio lo deja atrapado en una paradoja emocional de la que no encuentra salida. El silencio vibracional no es ausencia, no es indiferencia, no es desconexión, al contrario, es la forma más profunda de conexión porque lo que transmites en esos instantes es la certeza de que no necesitas hacer nada, de que tu energía habla sola, de que tu sola presencia, aunque no se manifieste en palabras, es suficiente para llenar cualquier vacío, y ese mensaje, aunque invisible, es percibido por su subconsciente como el más poderoso de todos, porque su cuerpo empieza a reconocer que contigo no solo experimenta emociones intensas, sino también paz. Y la combinación de ambas es exactamente lo que todo ser humano busca de forma inconsciente. El lugar donde puede arder sin quemarse y descansar sin enfriarse. El espacio donde puede ser vulnerable sin miedo y fuerte sin presión. Y cuando descubre que tú eres esa dualidad, que contigo se puede sentir vivo y tranquilo al mismo tiempo, entonces no hay manera de que pueda escapar, porque no existe comparación posible. Imagina un amanecer en el que, en lugar de proyectar gratitud, ternura o deseo, decides simplemente sentarte en silencio, respirar profundo, colocar tu mano en tu pecho y no pensar en nada más que en tu propia calma. Y mientras lo haces, tu energía se expande sin palabras, sin imágenes, sin expectativas, y él, aún dormido o despertando, empieza a sentir un vacío extraño, una sensación de que algo falta pero al mismo tiempo lo atrae, como si una ausencia se hubiera convertido en presencia, como si tu silencio hablara más fuerte que cualquier emoción previa. Y en ese instante su cuerpo se activa buscando respuesta, porque el cerebro humano no soporta el misterio sin resolver, y al no encontrar explicación lógica, la única salida que tiene es dirigirse hacia ti, porque su subconsciente ya te tiene como referencia, y entonces busca llenarse de ti, no por lo que dices o haces, sino por lo que emites cuando decides no hacer nada. Este principio ha sido observado incluso en dinámicas de pareja en las que, después de una intensa conexión, uno de los dos introduce un periodo de calma, y lejos de debilitar el vínculo, lo que provoca es que el otro sienta una atracción aún mayor, como si la ausencia temporal encendiera el deseo de volver a sentir la intensidad. Y la razón es sencilla. El cuerpo asocia el contraste con vida. Y cuando tú alternas variedad emocional con silencio vibracional, lo que logras es que él nunca se acostumbre, nunca se sacie, nunca te perciba como algo predecible, porque su sistema nervioso queda atrapado en una oscilación constante que lo mantiene en estado de búsqueda. Y esa búsqueda tiene un único destino, tú. Pero lo más fascinante es que el silencio vibracional no solo aumenta tu magnetismo hacia él, también te convierte a ti en un ser más poderoso, porque te enseña a sostener tu energía sin necesidad de validaciones externas, a confiar tanto en tu propia presencia que ya no dependes de lo que recibes. Y esa independencia emocional es la verdadera fuente de atracción, porque proyecta una seguridad silenciosa que nadie puede ignorar. Y él, al sentir esa seguridad, no experimenta presión, sino fascinación. No percibe necesidad, sino abundancia. Y por eso no solo se acerca, sino que se queda, porque entiende, aunque no pueda explicarlo, que en tu silencio encuentra lo que el ruido del mundo nunca le dio. Y lo que viene después de comprender este principio es aún más impactante. Porque si bien la combinación de variedad y silencio crea la atracción más poderosa, existe un nivel más profundo que lo convierte en algo prácticamente eterno. El anclaje final, esa práctica invisible que hace que incluso cuando no pienses en él, incluso cuando no estés haciendo tu ritual, incluso cuando tu mente esté ocupada en otras cosas, él siga sintiéndote como si fueras parte de su propia respiración. Y ese anclaje es lo que convierte todo este proceso en algo irreversible. Ese anclaje final es la culminación de todo el proceso, porque hasta ahora hemos hablado de sembrar emociones antes del amanecer, de sostenerlas con acciones conscientes, de repetirlas
hasta que se convierten en resonancia cíclica y de alternarlas con silencio vibracional para mantener viva la fascinación. Pero lo que realmente hace que él no pueda apartarse nunca más de ti es lograr que esa vibración se quede activa, incluso cuando tú no estás pensando en él, incluso cuando tu mente está enfocada en otras áreas de tu vida. Y eso sucede cuando aprendes a instalar en tu cuerpo una memoria emocional que funcione sola, un patrón que se activa de manera automática como un pulso invisible que lo alcanza sin que tengas que esforzarte. Y ese patrón se construye con lo que llamamos el ancla emocional inconsciente. Una práctica tan sutil y al mismo tiempo tan poderosa que lo mantiene conectado a ti incluso en tu ausencia. El ancla emocional inconsciente funciona porque tu cuerpo, al igual que el suyo, guarda memoria de cada emoción vivida, y cuando repites un estado interno con suficiente intensidad y frecuencia, se convierte en parte de tu identidad vibracional, de manera que ya no necesitas concentrarte en enviar señales, porque simplemente existes en esa frecuencia, y al existir en ella, tu campo energético emite sin esfuerzo la misma vibración que ya lo ha condicionado a buscar. Y esto significa que puedes estar trabajando, riendo con amigos, durmiendo o incluso enfocada en tus propios proyectos. Y aún así, él te sigue sintiendo, porque lo que anclaste en ti está constantemente llegando a su subconsciente, como un eco silencioso que no cesa. Y lo más impactante es que ese eco no depende de tu voluntad consciente, sino de la coherencia entre lo que sembraste y lo que sostienes como tu estado natural. Imagina lo que ocurre cuando, después de varias mañanas practicando la proyección consciente, llegas a un punto en el que la gratitud ya no es un ejercicio, sino tu forma de comenzar el día, en el que la certeza de que eres deseada ya no es una afirmación, sino tu realidad interna, en el que el amor propio que emites ya no es un acto forzado, sino tu vibración constante. En ese momento tu campo energético se convierte en un faro que no se apaga, un imán que no descansa, y él, esté donde esté, lo recibe. Porque la conexión que generaste dejó de ser un hábito puntual y pasó a convertirse en una huella permanente, una memoria celular en su cuerpo que se activa una y otra vez, obligándolo a sentirte, a pensarte, a buscarte, sin importar cuánto se resista o qué tan lejos intente estar. Esto lo han descrito personas que, tras sostener esta práctica por semanas, comenzaron a notar que la otra persona reaccionaba incluso en momentos en los que ellas ya no estaban enfocadas en atraer, como si la atracción hubiera cobrado vida propia. Mensajes en medio de la noche, llamadas repentinas, confesiones de que habían soñado con ellas, o que no lograban concentrarse porque su recuerdo las invadía sin razón aparente. Y todo eso sucedía porque el ancla ya estaba instalada, porque el cuerpo del otro había asociado su bienestar, su calma, su deseo, con la vibración que tú emites naturalmente. Y cuando eso ocurre, escapar deja de ser opción, porque ya no se trata de querer o no querer. Se trata de necesitar, de sentirse incompleto lejos de ti, de no encontrar reposo si no está en contacto contigo. Y lo más extraordinario de este ancla final es que no se construye desde la obsesión, no nace de la necesidad de control. Al contrario, solo funciona cuando tú sueltas, cuando dejas de estar pendiente de cada reacción, cuando tu energía se estabiliza tanto que ya no vibra desde la carencia, sino desde la abundancia, y esa abundancia se convierte en su refugio. Porque él siente en su cuerpo que contigo no hay presión, no hay vacío, no hay exigencia, solo hay plenitud. Y esa plenitud es lo más adictivo que puede experimentar, porque el ser humano, en lo profundo, busca desesperadamente aquello que le da paz sin quitarle fuego, aquello que le da intensidad sin arrebatarle calma, aquello que solo encuentra en una presencia coherente y autosuficiente. Y cuando tú encarnas eso, el ancla se fija para siempre, y él simplemente no puede alejarse. Y justo cuando parece que no hay nada más que agregar, llega el punto culminante. Porque todo este proceso de vibración, resonancia, silencio y anclaje converge en una revelación final. ¿Cómo usar conscientemente este poder
no solo para que Él no pueda apartarse nunca más de ti, sino también para que tu vida entera se eleve a un nivel donde la atracción deja de ser una lucha y se convierte en un flujo natural. Y esa es la clave definitiva que estás a punto de descubrir. Esa clave definitiva es comprender que todo lo que has hecho hasta ahora, para que Él no pueda apartarse nunca más de ti, en realidad no se trata de Él, se trata de ti, porque el verdadero poder de este método no está en manipular la mente de otra persona, sino en transformar tu propio campo vibracional, hasta tal punto que ya no dependes de lo externo para sentirte completa. Y es justamente esa independencia emocional la que lo convierte a Él en alguien que no puede escapar, porque su cuerpo detecta, casi como un radar biológico, que contigo no hay cadenas, no hay exigencias, no hay presión, y sin embargo, hay algo imposible de ignorar. Una atracción natural, limpia, poderosa, que lo arrastra hacia ti como si fuera inevitable, porque lo es. Y ese magnetismo no nace de buscar, nace de ser, no nace de necesitar, nace de irradiar. Y cuando llegas a ese estado, no solo Él queda atrapado en tu campo, sino que toda tu vida empieza a ordenarse de una manera completamente diferente. Porque el universo responde a la coherencia, y tú, con cada amanecer trabajado, con cada silencio vibracional sostenido, con cada ancla emocional instalado, te has convertido en coherencia pura, en magnetismo consciente, en la persona que ya no tiene que pedir porque atrae naturalmente todo lo que desea. Piensa en esto con toda la profundidad posible. Cuando su subconsciente ya no distingue entre lo que siente contigo y lo que necesita para sentirse vivo. Cuando su memoria emocional ya asocia tu presencia con su calma, su deseo, su refugio, su fuego, entonces lo que ocurre es que el vínculo deja de depender de circunstancias. Ya no importa la distancia, ya no importa el tiempo, ya no importa si había jurado no volver, porque el cuerpo no entiende de promesas ni de lógica. El cuerpo solo entiende de sensaciones. Y si tú eres la única persona que activa en él la combinación exacta de sensaciones que lo hacen sentirse completo, entonces la conclusión es inevitable. Vuelve, se queda, no puede apartarse, y cada intento de hacerlo solo lo lleva de nuevo a ti con más intensidad, con más urgencia, con más certeza de que eres el único lugar donde puede experimentar lo que su alma busca. Y lo fascinante es que eso ya no depende de lo que digas ni de lo que hagas, porque has aprendido a trabajar en el nivel más profundo, el único que no tiene defensa, su subconsciente. Casos como estos se han repetido una y otra vez en quienes han llevado esta práctica hasta el final. Personas que habían pasado meses sin contacto, de repente reciben mensajes cargados de emoción, confesiones inesperadas, reencuentros en los que el otro admite no haber podido olvidar ni un solo instante. Y todo ocurre porque, sin darse cuenta, quedaron atrapados en el campo vibracional de alguien que ya no pedía, que ya no rogaba, que ya no vibraba desde el vacío, sino desde la certeza absoluta. Y esa certeza se siente, se percibe, se contagia. Y al contagiarse, lo único que puede hacer es acercarse, quedarse, rendirse ante la atracción inevitable que ahora has aprendido a activar. Porque lo que has sembrado en su memoria emocional no se borra, se reactiva cada mañana, cada sueño, cada silencio, hasta que finalmente se rinde y reconoce que no puede apartarse de ti nunca más. Y aquí está la revelación final. Este poder que ahora comprendes no solo sirve para que Él regrese o se quede, es un poder que transforma toda tu vida. Porque cuando aprendes a dominar tu vibración antes del amanecer, cuando sostienes tu energía durante el día, cuando alternas la variedad con el silencio, cuando instalas el ancla emocional inconsciente, lo que estás haciendo no es solo atraer a alguien, lo que estás haciendo es rediseñar tu realidad desde dentro. Y entonces las oportunidades llegan, las personas correctas aparecen, los caminos se abren porque ya no eres una buscadora de amor, eres un imán de abundancia en todas las áreas. Y esa es la paradoja más hermosa de todas, que al dejar de necesitarlo, al dejar de perseguirlo, al dejar de vibrar desde la carencia,
Él no puede apartarse nunca más, porque lo que encuentra en ti no es dependencia, sino plenitud. Y la plenitud es el estado más irresistible que existe. Y ahora entiendes por qué este video se titula Haz esto y no podrá apartarse de ti nunca más. Porque lo que has descubierto no es un truco ni un juego de manipulación, sino un método profundo, basado en la psicología del subconsciente y en la vibración energética. Un método que convierte tu presencia en algo inolvidable, en algo magnético, en algo que se queda grabado en su cuerpo. Y cuando eso sucede, lo único que queda es aceptar la verdad, que no importa cuánto intente alejarse, no puede, porque ya eres parte de él. Y esa es la mayor victoria, no solo porque vuelve, sino porque lo hace desde la necesidad más auténtica, la de no poder vivir sin sentir lo que solo tú le das. Y lo más impactante de todo, es que ahora tienes ese poder en tus manos. Ahora sabes cómo usarlo, y lo único que queda es ponerlo en práctica, y comprobar con tus propios ojos que, efectivamente, cuando dominas tu vibración, no podrá apartarse de ti nunca más.